Las 4 cualidades de tu voz. ¿Sabías que en el universo de la voz humana hay 4 cualidades que nos permiten entender y mejorar la manera en la que hablamos? Así es, y se conocen como tono, timbre, intensidad y duración. Pero, ¿qué son? ¿Y cómo pueden ayudarnos a mejorar? Nuestra voz se origina y se ve afectada de diferentes maneras en los 3 pilares que la sostienen. Estos son el mecanismo respiratorio, el mecanismo fonador y el mecanismo articulatorio, según la doctora Emma Rodero de la Universidad Pontificia de Salamanca. ¿Te parece complicado? Bien, en términos sencillos, imagina una guitarra. Tus manos hacen que las cuerdas vibren. En este caso, tus manos son el aire, es decir, el mecanismo respiratorio, y son las que afectan la intensidad y la duración del sonido. Luego el grosor y la tensión de las cuerdas de esta guitarra, que vendría a ser el mecanismo fonador de tu voz, son las que definirán el tono de la misma. Y por último, la caja de resonancia, que es el espacio vacío justo en medio de tu guitarra imaginaria, cumplirá la función de amplificar y darle su timbre particular al sonido. Esto dependerá del tipo de madera y el tamaño de la caja, que en nuestro ejemplo vendría a ser el mecanismo articulatorio. Mucho más fácil de ver, ¿no? Hoy en A Voz Academia te enseñaremos qué son estas cualidades y cómo pueden ser de utilidad para mejorar tu voz hablada. Número 1. La intensidad. También conocida como volumen, es la fuerza o potencia de emisión de tu voz y depende directamente de la presión que el aire ejerce sobre las cuerdas vocales. Esta presión provoca que los pliegues vocales describan unas vibraciones con mayor o menor amplitud. Si la amplitud de la vibración es muy escasa, no se produce sensación auditiva, puesto que la intensidad sería muy leve. Por el contrario, si la amplitud es demasiado grande, puede producir dolor o incluso llegar a dañar el oído receptor, ya que resulta un sonido de enorme intensidad. La intensidad nos permite jugar con la proxemia, es decir, la proximidad o alejamiento que puede haber entre nosotros y nuestro interlocutor. Por ejemplo, podemos crear situaciones en las que estemos realmente cerca de quien nos escucha, lo cual da esta sensación ante el micrófono. O también, podemos hablar desde muy lejos, creando esta sensación de distancia, o incluso hacer parecer que estamos en un ambiente extremo. Esta cualidad se mide en decibelios o decibeles y depende de varios factores como la altitud del hablante, el grado de relevancia que le otorga a sus palabras, las condiciones de manejo del mecanismo respiratorio, las características acústicas del lugar en el que la voz se produce y por último el idioma del hablante. Número 2. La duración o cantidad de voz. Es la cualidad de la voz por la cual los sonidos se extienden durante un determinado periodo de tiempo, lo cual los convierte en perceptibles. Si el sonido dura menos de una milésima de segundo, o bien no se percibe, o bien solo oímos un sonido indistinto o inidentificable. Para que un sonido sea percibido con todos sus atributos, debe sonar al menos durante 60 milisegundos. Esta cualidad, al igual que la anterior, depende de varios factores, como la capacidad respiratoria, las características del hablante, por ejemplo, la región a la que pertenece o el idioma, la edad, los jóvenes tienden a hablar más rápido que los ancianos, la personalidad o la actitud. No todos hablamos a la misma velocidad o por las emociones que estemos experimentando. Según un estudio realizado por la doctora Emma Rodero y su equipo, la velocidad ideal para la comprensión clara es de 180 palabras por minuto. Como dato curioso, en este video vamos a 220 palabras por minuto aproximadamente. Hasta ahora nos entendemos bien, ¿verdad? Número 3. El tono. Es la altura o elevación de la voz, que resulta del número de veces por segundo en el que vibran nuestras cuerdas vocales. Si vibran muchas veces por segundo, aumenta su tensión, la voz se eleva y en definitiva se escucha más agudo. En cambio, menos vibraciones por segundo provocan una menor tensión de las cuerdas vocales. Entonces, la voz desciende y por tanto se percibe más grave. El tono se mide por la frecuencia vibratoria. La frecuencia es el número de vibraciones por segundo y se contabiliza en hertz o hercios. Entonces, a mayor frecuencia más agudo y a menor frecuencia más grave. Fácil de entender, ¿cierto? Como dato curioso, el rango audible por el ser humano está entre los 20 a los 20.000 Hz y va disminuyendo con el envejecimiento. Y las voces habladas van entre los 60 y los 200 Hz en los hombres y los 150 y los 300 Hz en las mujeres. Para este video mi voz se mueve entre los 110 y los 180 Hz, a menos que prefieras que te hable de esta manera. Número 4. El timbre de la voz.
El timbre es la personalidad o el color de la voz, es decir, la cualidad por la que distinguimos a las personas únicamente escuchando su voz. Esta resulta de la combinación de la intensidad, la duración y el tono, surgidos de la laringe y que ahora modelan los órganos resonadores. Esta cualidad depende directamente de la peculiar anatomía de los órganos articulatorios y que a su vez le otorgan al sonido determinada resonancia. En pocas palabras, las tres cualidades anteriores pasan por los resonadores, generando vibraciones secundarias conocidas como armónicos. Y esto hace que tú suenes como tú, y que yo suene como Patricio Estrella. O como Stitch. O como el chico que te quita la comida del almuerzo en la escuela. Esta cualidad es... Perdón. Esta cualidad es la más extensa de todas, y te estaremos contando más sobre ella en un próximo video. Por ahora te invitamos a jugar con tu voz y contarnos en los comentarios cuántas voces puedes hacer. Sabemos que de ahora en adelante apreciarás mucho más los detalles de tu voz y serás más consciente de todos los sistemas involucrados en la generación de la misma. Cuéntanos qué te pareció. ¿Te gustaría ver más videos así? Si te gustó el video, compártelo con tus amigos. Y no olvides seguirnos.